Este joven estaba pasando por cosas complicadas y tomó la decisión de suicidarse. El 3 de mayo de 1990, 3 días antes de la beatificación de Juan Diego, intenta saltar de su departamento aproximadamente a 10 metros sobre el suelo. Hoy te quiero compartir 7 datos interesantes del confidente de la Dulce Señora del Tepeyac y su camino de santidad. Número 1. Era un Masewali. Nacido en 1474, Juan Diego pertenecía a la etnia de los chichimecas. Era un pobre indio o Masewali, que era la clase más baja y más numerosa del imperio azteca. Gracias a esto, caminaba siempre descalzo, ya que solo los miembros de clases superiores podían usar cactlis o sandalias. También las tilmas, mantas o ayates que usaban en tiempo de frío estaban hechas de fibra de maguey, porque el algodón solo era para los indios más privilegiados. Número 2. Su nombre antes y después de su bautismo. Antes se llamaba Cuauhtlatoatzin, que significa águila que habla o el que habla con un águila. Después de sentirse atraído por la doctrina de los franciscanos, con aproximadamente 50 años, toma el bautismo junto con su esposa. Y así es como ambos cambian de nombre a Juan Diego y María Lucía. Era un hombre muy reservado y de carácter místico. Le gustaba el silencio y hacía penitencia frecuentemente. Todos los sábados y domingos caminaba a la iglesia, desde su poblado hasta Tenochtitlán, como a 20 kilómetros de distancia, y partía muy temprano para llegar a tiempo a la Santa Misa y a las clases de instrucción religiosa. Por todo esto le llamaban el peregrino. Número 3. Se le considera patrono de los floristas. Él tenía un terreno en donde construyó una pequeña vivienda. Se dedicaba a trabajar la tierra y a fabricar matas para después venderlas. El Papa Francisco, cuando aún era cardenal, dijo: "No hubo ni habrá flores más bellas que las que Dios le regaló a través de la Virgen de Guadalupe a Juan Diego Cuauhtlatoatzin". Número 4. Era viudo. Vivió un matrimonio casto desde su bautismo hasta la muerte de su esposa en 1529. Después de esto, se fue a vivir con su tío Juan Bernardino en Tolpetlac, a 14 kilómetros de la iglesia de Tenochtitlán. Número 5. Vivía en una pobre casa junto al templo de la Virgen de Guadalupe. Y ustedes me dirán: Andrea, literalmente me acabas de decir que vivía con su tío. Y efectivamente, sí vivía con su tío. Pero después de las apariciones de la Virgen de Guadalupe, que tuvieron lugar del 9 al 12 de diciembre de 1531, movido por una tierna y profunda devoción, decidió dejar los suyos, su casa, sus bienes y su tierra, y pasar a vivir, con el permiso del obispo, a una humilde casa al lado del templo. Él quería estar cerca del santuario para poder atenderlo todos los días, especialmente barriéndolo, porque para los indígenas eso tenía un gran significado, ya que así mostraban su devoción. También se encargaba de recibir a los fieles, dirigir rosarios y compartir lo sucedido en las apariciones. Era un verdadero misionero. Número 6. Era considerado buen indio o varón santo. Esto es demasiado importante porque los indios eran muy exigentes como para considerar a alguien un buen indio, y mucho más exigentes como para decir que era demasiado bueno que ya podía ser considerado santo. Incluso le pedían a Dios que hiciera a sus hijos y a sus familiares tan buenos y tan santos como a Juan Diego. Él edificó a los demás con su testimonio y palabra. Inspiró la búsqueda de la santidad incluso en los miembros de su propia familia. De hecho, el pueblo se acercaba a él para pedirle que intercediera por sus necesidades. Decían que cuanto pedía y rogaba a la Señora del Cielo, todo se le concedía. Siempre le vieron vivir muy quieta y honestamente, sirviendo a Dios, dedicando mucho de su tiempo a la oración, la penitencia y la contemplación. Recibía la Eucaristía 3 veces por semana
siendo obediente a la autoridad eclesiástica. Número 7. El último y mi favorito. Su milagro de canonización. Este milagro le sucedió a un joven mexicano de entre 18 y 19 años. Este joven estaba pasando por cosas complicadas y tomó la decisión de suicidarse. El 3 de mayo de 1990, 3 días antes de la beatificación de Juan Diego, intenta saltar de su departamento aproximadamente a 10 metros sobre el suelo, pero su madre alcanza a tomar sus pies y sostenerlo, mientras gritaba: Juan Diego, mi hijo. Aún así, el joven logra zafarse y termina cayendo contra el suelo de cabeza, sin oportunidad de meter las manos. Todos creían que había muerto, pero cuando su madre llegó con él, el joven se levanta, la reconoce y le dice: ¡qué golpazo me di! Su cráneo estaba roto, era imposible que él estuviera en pie. Duró internado un tiempo, pero él se oponía. Hasta que, el 6 de mayo de 1990, durante la consagración en la misa de beatificación de Juan Diego, cuando el Papa Juan Pablo levanta la hostia, al mismo tiempo, en el hospital, el joven se levanta porque tenía hambre. La enfermera, al verlo comer, se sorprende y le dice al doctor: su cadáver está comiendo. Después de revisarlo, se dan cuenta que su cráneo estaba completamente restaurado. Juan Diego es una muestra de que para Dios no hay distinciones ni de raza ni de cultura. Él acogió el mensaje cristiano sin necesidad de renunciar a sus raíces indígenas. Nos enseña que todos estamos llamados a ser hijos de Dios. Si nuestro Dios rompe cualquier barrera y no hace distinciones, ¿por qué nosotros a veces sí las hacemos? Otra cosa que me llamó mucho la atención es que él era profeta en su propia tierra, y también la importancia que le daba a la formación cristiana y a la Santa Misa. Imagínense un señor de como 50 o 60 años caminando todos los domingos de 14 a 20 kilómetros para llegar a la iglesia, descalzo y por el monte. Y a veces nosotros lo tenemos tan cómodo, tan fácil, tan cerca, y no lo aprovechamos y no le damos la importancia que se merece. No hacemos de la Santa Misa el centro de nuestro domingo. Este santo llegó a sentirse indigno e incapaz de la misión que María le encomendaba. Incluso llegó a huir de ella. Con su vida y con el milagro de su canonización, nos muestra que Jesús y María siempre están con nosotros, dándonos fuerzas, amándonos, incluso cuando nosotros no estamos para nosotros mismos. Cuando nos criticamos, nos odiamos, nos menospreciamos o le fallamos, Jesús nos está amando. San Juan Diego nos invita a la humildad, a la obediencia, a la oración, al fervor y a la plena confianza en el amor de Dios. Si tú tienes algo más que el Señor te haya enseñado a través de la vida de San Juan Diego, te invitamos a que lo pongas en los comentarios y te esperamos en el próximo video.